Muy buenas noches con todos. A continuación les quería hablar sobre un tema que me preguntaron recientemente, que es la eutanasia. Bueno, vamos a definir qué es la eutanasia. ¿Qué se entiende hoy por eutanasia? Hoy, más estrictamente, se entiende por eutanasia el llamado homicidio por compasión, es decir, el causar la muerte de otro por piedad ante su sufrimiento o atendiendo a su deseo de morir por razones que fuere. Entonces también hay otra definición de eutanasia que nos dice que la eutanasia es, espérenme un momentito, es la intervención deliberada para poner fin a una vida sin perspectiva de cura. La eutanasia se practica tanto en humanos como en animales de otras especies. Eutanasia de otras especies. Bueno, la verdad es que en ciertas ocasiones yo estaría de acuerdo con la eutanasia. Bueno, yo les voy a dar mi opinión. No es que he investigado un poco sobre el tema, sobre todo con autores de Estados Unidos que hablan de este tema. Pero bueno, yo creo que la eutanasia no sería tan buena. En circunstancias especiales, bueno, yo he pensado en mi propia muerte y he pensado que qué es lo que puedo hacer si es que estoy causando todo eso. Bueno, tengo mis razones personales, qué es lo que haría, no lo voy a compartir. Bueno, porque prefiero mantenerlo eso en secreto. Entonces, yo creo que el ser humano debería tener la posibilidad de elegir cuándo morirse y cuándo no. Yo sé que eso, religiosamente hablando, ante Dios está mal. Pero bueno, si yo soy una persona que tiene un cáncer terminal o alguna enfermedad catastrófica y estoy produciendo mucho daño a mi familia y haciendo que gasten miles y miles de dólares y llevándoles a la quiebra, bueno, yo en mi caso preferiría, pues que, o sea, si yo pudiera, yo mismo acabar con mi vida. Bueno, eso es lo que yo he pensado, pero bueno, no quiero decir que esté correcto o incorrecto. ¿Por qué hacer el ley esto yo lo veo como negativo? Bueno, yo les voy a hablar desde la parte psicológica de la naturaleza humana. Ustedes se dan cuenta, si ustedes dan algún cierto tipo de poder al gobierno, al Estado, el gobierno no cumple lo que promete al quitarnos ese poco tipo, esa cierta cantidad de libertad, al imponer leyes, y no cumple lo que dice y nosotros nos quedamos con menos libertad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo pienso que la eutanasia como ley no sería muy beneficiosa. ¿Por qué? Porque conociendo a los políticos y a las gente y a las personas del Estado, porque la mayoría de políticos, el 99% de ellos, o por lo menos el 95% de ellos, son gente sin escrúpulos, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque se han hecho investigaciones científicas, pruebas psicológicas de los políticos y por lo general la mayoría de políticos son psicópatas. O sea, gente que no siente mucho remordimiento, empatía ni remordimiento por mentir, manipular y utilizar a los demás seres humanos. Entonces, por lo general, los políticos esta profesión está llena de esas personas, de los psicópatas que por lo general son el 2, 3, hasta el 4% de la población. Entonces, darles el poder a estas personas de que puedan decidir quién vive o quién muere, y quién muera, perdón, no lo veo muy conveniente. ¿Por qué? Porque ellos van a utilizar esto para qué? Para acabar con personas que les obstruyen a ellos o personas que les caen mal. O no solo eso, van a utilizar esto para acabar con los adultos mayores, con las personas ancianas, que le están causando mucho gasto económico y de recursos al Estado. Pero bueno, esas personas, muchos de ellos ya ahorraron su juventud y pagaron impuestos. Lo que pasó es que el gobierno, el Estado y los políticos se acabaron todos estos recursos por los malos manejos. Y también eso que, conociendo la naturaleza humana, dando el poder de eutanasia por ley y permitiendo esto, va a hacer que muchos hijos, muchos familiares de esa persona que está con esos inconvenientes, con esas enfermedades terminales, simplemente traten de asesinar o de matar a este familiar solamente por el hecho de quedarse con su herencia
o simplemente por el hecho de acabar con la vida de ese ser humano. El ser humano es así, por eso Maquiavelo decía, el ser humano es malo y perverso por naturaleza, a no ser que precise ser bueno. Y es verdad. ¿Por qué digo esto? Porque la vida es cruel. Ustedes van a la selva amazónica, a las sabanas de África y se dan cuenta que los animales son crueles, pero crueles lo vemos desde la perspectiva del ser humano. No, ellos simplemente están tratando de sobrevivir. Y la mejor manera de sobrevivir es siendo agresivos. Entonces podemos ver la ola de violencia que hay ahora en el Ecuador. Es debido a que no hay las condiciones económicas para que muchos jóvenes, adolescentes y sobre todo los hombres no puedan surgir, porque son los causantes del 99 o 95% de la violencia en el país. Y también esto tiene que ver mucho por las leyes que a nivel mundial han puesto muchos políticos, el hecho de prohibir las drogas y todo esto hace que se cree el mercado negro donde los delincuentes tienen participación de ese mercado y eso hace que incremente el precio de esas sustancias porque las personas que quieren drogarse lo van a hacer a cualquier precio. Así la mamá o los familiares se pongan a llorar, lo supliquen, le supliquen, no van a hacer caso. Entonces, si ustedes se dan cuenta del, del ser humano, cómo funciona y cómo es el ser humano, entonces se da el caso en Estados Unidos, por ejemplo, que el marido ha agarrado un seguro de vida y muchas las veces las mujeres de ese marido han acabado con la vida con algún amante. Eso también ha pasado en el hecho de los hombres, que la mujer ha tenido algún seguro de vida y los hombres también han asesinado, pero más prevalentemente es con las mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre por lo general lo hace solo, pero la mujer por lo general, cuando ha ocurrido estos casos de que han querido acabar con la vida del marido, lo han hecho con un amante o con una posible pareja que puedan tener y, y han acabado con la vida de ese ser humano, porque el dinero lo pervierte todo, el dinero lo acaba todo, el dinero corrompe todo, así de simple. Muy pocas personas pueden resistirse a la tentación de adquirir dinero, ya sea de manera legal o ilegal. Entonces, la eutanasia, por eso creo que eso debería quedar a disposición de cada ser humano y que no se haga ley y que los políticos no legislen sobre ello. ¿Por qué? Porque el Estado siempre gana poder sobre la vida de las personas, pidiendo, 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 o sea, dar seguridad a esas personas. O sea, lo que quiere dar el Estado siempre dice que voy a darle seguridad, entonces por eso permítanme hacer estas leyes, pero la verdad es que los estados casi nunca cumplen, sobre todo el Estado ecuatoriano, nunca cumple. Y aparte de haber no cumplido y haber hecho que nuestra situación esté peor en cuestiones de seguridad, igual ya nos quitó la libertad y muchos impuestos en eso. Entonces, por eso la idea de este ser superior, que está sobre todos nosotros, sobre los políticos, el Estado, los gobiernos y sobre otros seres humanos, es una idea maravillosa. Maravillosa. Así seas ateo o seas agnóstico, en mi caso mío, creo en Dios. Es una buena y excelente idea porque hay un valor superior a todos los valores y que nadie puede quebrantarlo porque es un valor supernatural, sobrenatural y que nadie puede estar por encima de él. Entonces, por eso que el valor más grande del ser humano es la vida, es el valor superior. Como decía Javier Milei, los tres valores del ser humano o sea, los derechos del ser humano son la vida, la libertad y la propiedad, y es así. Entonces el valor está sobre todo, porque ningún otro valor, ninguna otra ley, ningún otro derecho puede ser adquirido sin tener el primer valor superior de todos, que es la vida. Y conociendo a los seres humanos como criaturas perversas, porque yo también soy perverso, yo no soy un santo. En muchas ocasiones he hecho cosas terribles en mi vida, pero sobre todo cuando en la política, de esto habla Jordan Peterson, por ejemplo, que en la política siempre se meten estos narcisistas, estos psicópatas, esta gente que no tiene escrúpulos,
esta gente que no tiene empatía, gente que no tiene compasión, ni miedo de mentir, manipular y obtener cualquier cosa o tratar de sacar cualquier cosa por llegar al poder. Usualmente esas son las personas que ganan. Las personas que tienen valores más superiores o que están bajo los 10 mandamientos o bajo cualquier tipo de moralidad humana que hace que nos comportemos de una mejor manera frente a los demás, esas personas por lo general no van a ganar porque no van a llegar al límite de hacer estos actos sin escrúpulos para llegar al poder. Por eso Hayek tenía escrito un artículo donde dice ¿por qué los peores llegan al poder? Y es así. Y es por eso. ¿Por qué? Porque los incentivos y los castigos en la política están tan perversos que eso hace que yo como psicólogo no recomendaría nunca dar todo este tipo de poder y de leyes a los seres humanos. ¿Y por qué les hablo en un canal de psicología sobre política? Bueno, porque yo soy experto en comportamiento humano y en la mente y en los trastornos y en la perversidad de la mente humana. Entonces, al ser experto en esto, puedo saber cuáles son las consecuencias y qué problemas podríamos tener al dar este poder a los políticos o al Estado de poder decidir quién muere y quién vive. Y no solo eso, esto lo van a utilizar muchos familiares que quieren deshacerse de sus seres queridos. Yo sé que es difícil. Bueno, les quería comentar sobre esto, darles mi opinión nada más. Una opinión basada como psicólogo, en la naturaleza humana y cómo el humano interactúa o va por el mundo y cómo es el pensamiento de la mente humana. Recuerden que nuestro cerebro y nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir. Así como cualquier animal en la naturaleza está diseñado para sobrevivir. Y si de sobrevivir se trata a cualquier costa o a cualquier precio, tendremos que sobrevivir. Por eso la vida es cruel. Por eso la vida es cruel. ¿Por qué? Porque para sobrevivir nosotros tenemos que acabar con otro ser vivo, ya sea plantas, ya sea animales, ya sea microorganismos, lo que sea. Pero es que es así. Así es la vida. Y bueno, yo creo que no deberíamos permitir que los políticos o los gobiernos tuvieran poder sobre eso. Y les hablo de esto porque alguien me comentó y bueno, yo quería comentar no desde la parte política o de leyes, no sé. Yo le estoy queriendo comentar desde la parte psicológica, la parte del comportamiento humano, la parte evolutiva del ser humano y por qué hacemos y actuamos las cosas que hacemos en nuestra vida. ¿Por qué somos así? ¿Y cuáles son nuestros instintos más bajos? ¿Y por qué reaccionamos de esa manera? Por eso les quería decir esto. Muchas gracias por haberme escuchado. Yo tengo sesiones de terapia de 30 a 35 minutos, que son las sesiones generales que tengo. También tengo sesiones de terapia de un poco más de hora, en la cual les puedo ayudar con muchos problemas que puedan tener. Y también tengo sesiones de terapia muy largas, de más de 2 horas. Usualmente esto es para parejas u hombres que están teniendo muchos problemas en su vida. Yo les puedo ayudar mucho a redirigir su vida, con mucha información relevante de los mejores autores, coaches y conferencistas del mundo. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, les quería hablar sobre esto y bueno, no me gusta hablar mucho de política en mi canal porque la política es muy irracional, pero la psicología es racional siempre y cuando tenemos el conocimiento para poder saber de dónde viene la racionalidad y cómo interpretarla. Muchas gracias por haberme escuchado. Excelente noche para todos ustedes.